Hola, ¿cómo han estado? Muy buenas tardes, su amiga Paula nuevamente con ustedes. Miren, el día de hoy vamos a tratar un tema bien hermoso que es acerca de cómo vemos nosotros a Jesús. ¿Lo vemos como nuestro Salvador o lo vemos como simplemente el hijo del carpintero, ¿verdad? Y para eso me gustaría que antes de entrar hablarles un poquito de lo que va a ser los versículos y los libros de donde vamos a estar tomando esta información. Vamos a estar hablando de Mateo, Marcos, Lucas y no creo que tome Juan, pero lo voy a nombrar, ¿verdad? Porque quiero hablar acerca de esto. Primeramente, vamos a hablar del Nuevo Testamento, un versículo que está en el Nuevo Testamento, que está en los primeros 3 evangelios, porque en el cuarto no está, ¿verdad? Pero en sí hay 4 evangelios y eso es lo que quería comentarles. ¿Qué es evangelios? Evangelio en griego es buenas nuevas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando escribieron los evangelios, ahí recopilaron las buenas nuevas acerca de la redención. ¿Qué estoy hablando con esto? Pues cuando las promesas que fueron dadas a Abraham, Isaac y a Jacob en aquel tiempo, ¿verdad? Por Dios, aquí vienen a dar fruto, porque aquí estamos viendo que no iba a haber pueblo que se iba a perder, ¿verdad? Por medio del pecado, sino que Jesús los iba a levantar de ahí. Y eso es lo que vienen a tratar estos 4 evangelios, ¿verdad? Que son cartas que escribieron Mateo, ¿verdad? Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Mateo le escribió a la audiencia hebrea, ¿verdad? Al pueblo de Dios, como quien dice. Entonces viene Mateo y les habla lo que había ocurrido desde que nació Jesús hasta que murió Jesús. Todo lo que Jesús caminó con algunos de ellos, ahí lo relatan, ¿verdad? Y si ves, te vienen explicando desde que nació Jesús hasta, te digo, hasta su muerte. Y Mateo le habla o le da escribe para la audiencia hebrea. ¿Quiénes son ellos? Todos los del pueblo de Dios. Entonces tú vas a ver que la forma en que Mateo les estaba hablando era muy diferente que cuando te vas a Marco, aunque vienen mucha similitud en las cosas que se hablan en estos 3 evangelios, exceptuando Juan, que es un poquito diferente, vas a ver cómo dicen lo mismo, pero lo relatan diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver Marco, ¿a quién le habló? Marco le hablaba a los gentiles. Entonces Marco no podía hablarles de la misma manera que Mateo lo estaba haciendo porque era una audiencia totalmente diferente. Nos vamos a ver, el tercero que me interesa hoy es Lucas, el Evangelio de Lucas. ¿Y qué es Lucas? Era un médico, era un gentil y de hecho cuando estaba relatando Lucas, estaba haciéndolo como con toda esa ciencia que como quiera los médicos traen atrás de ellos. Entonces él lo hace muy cronológico, muy bonito, muy organizadito, porque era médico. Entonces el presenciar lo que Jesús estaba haciendo, aún y que fuera igual que Mateo y que Marcos, él estaba poniendo más énfasis y estaba poniendo más orden en lo que estaba diciendo. Y si tú los lees los 3, vas a ver que básicamente es lo mismo, pero dirigido a diferentes audiencias. Por eso es que explicaban diferente, ¿verdad? Depende de quién era. Y Juan, pues, él escribió de una manera hablando de mi Dios, de mi maestro, de mi Señor. O sea, Juan era más apasionado acerca del amor de Dios y todo lo que había hecho por nosotros por amor. Entonces, si no lo has leído nunca, está en el Nuevo Testamento, son los 4 primeros libros y son los evangelios. ¿Y por qué quise empezar con eso? Porque ahí en los evangelios yo encontré algo que a mí me encantó. Vamos a ir a Mateo 13, vamos a estar viendo del 53 al 58 y ahí tú vas a ver que van a ser como unos
te voy a nombrar Mateo, te voy a nombrar Marcos y te voy a nombrar Lucas en diferentes versículos, y todo lo vamos a estar viendo en la versión Reina Valera, ¿verdad? Porque ya vamos a estar comparando entre tres libros diferentes, entonces no quiero revolverte, no quiero confundirte. Y vamos por favor a Mateo 13, del 53 al 58, tenlo listo, ¿verdad? Y si no, simplemente escucha lo que tenemos que hablar. Antes de empezar en Mateo 13, 53 al 58, voy a decirte que vamos a hablar, como les dije, cómo algunas personas podemos ver a Dios como ese Salvador que vino al mundo a salvarnos, y cómo otras personas simplemente lo ven como simplemente el hijo del carpintero. Y vámonos ahora sí al versículo que les dije, que fue Mateo del 13, del 53 al 58. Se los voy a leer. Dice: Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, estaba hablando parábolas, ya predicaba. Déjenme les platico un poquito. Aquí Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista en agua, había descendido en forma de paloma el Espíritu Santo a él, entonces había empezado su ministerio. Entonces, ¿qué pasó? Después fue llevado por el Espíritu, que dice, al desierto, y cuando es llevado por el Espíritu al desierto, es cuando se enfrenta con Satanás y lo tienta. Entonces ya había pasado todo eso, después ya había regresado de ahí, había hecho milagros por toda esa área, había visto milagros, maravillas, se hablaba ya de él. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso llega a Nazaret, y es cuando hablamos de esto que les voy a hablar ahorita, que dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Dice, y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. Y luego dicen, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él, dice la palabra. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí, y fíjate ahí, y no hizo ahí muchos milagros a causa, y esta es la palabra clave, de la incredulidad. Wow, eso habla en Mateo. Vamos a ver el mismo episodio, si lo podemos ver así, el mismo acontecimiento, pero ahora vamos a ir a Marcos, que es el libro que sigue. Vamos a Marcos, por favor, 6, del 1 al 6. Y luego dice, Jesús en Nazaret. Es el mismo relato, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a oír de Marcos. Dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, fíjate cómo es explica un poquito más, ¿verdad? Dice, porque eso no lo sabían los gentiles, entonces tenía que explicarle que había un día de reposo que seguían ellos. Entonces, hablo un poquito más, ¿verdad? Dice, bueno, llegando el día de reposo, dice, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Se preguntaban ellos. Dice, ¿no es el carpintero? Fíjate, ya no dice el hijo de José, el carpintero. Y luego le dice, hijo de María. Dice, y sus hermanos son Jacob, José, Judas y Simón. Dice, ¿no es también, no están aquí entre nosotras sus hermanas? O sea, casados entre ellos, ¿verdad?
Dice, y se escandalizaban de él, dice la palabra. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó algunos pocos enfermos, fíjate, poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué tenía que explicar Marcos así? Porque él estaba hablando a los gentiles. Entonces ellos no sabían que nosotros tenemos que imponer manos para sanar, para dejar que Dios sane a las personas, ¿verdad? Por medio de mis manos son un instrumento para alguien más, ¿verdad? Entonces todo eso les tenías que explicar. Sigo leyendo. Dice, sanó a algunos enfermos poniendo manos sobre ellos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ya nada más dice enseñando, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no pudo hacer milagros. Qué tremendo, ¿verdad? Que en su tierra no pudo hacer milagros. Ahora sí, por favor, vámonos otra vez a Lucas, que es, como les expliqué, es el mismo relato, pero ahora en boca de Lucas, ¿verdad? Vámonos, y en Lucas está en el 4, Lucas 4 del 16 al 30. Fíjate cómo es más extenso. ¿Qué dije que era Lucas? Lucas era el doctor y Lucas era ordenado, cronológico, era más científico. Entonces él redactaba para la gente que era como él, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Dice Lucas, vino a Nazaret de donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjate cómo es específico. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y entonces va a explicar lo que dijo Jesús. Fíjate cómo es detallista. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Fíjate cómo es específico, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga, sigo leyendo, estaban fijos en él. O sea, todos se quedaron asombrados de Jesús. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían por la boca de Jesús, ¿verdad? Dice, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, cuando oyó esto, Jesús les dijo, sin duda, me diréis este refrán, médico, porque ¿quién estaba hablando? Un médico, ¿verdad? Lucas era un médico, entonces él está relatando esto y fíjate lo que dice. Sin duda, sigo leyendo, sin duda, hablando Jesús, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, porque ahí era donde había hecho milagros. Haz también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepa de Sidón. ¿Se acuerdan de la viuda? Si no, después vamos a hablar de eso, pero fíjate cómo les dice, fue enviado Elías a ella, a una sola, y había muchas. Sigo leyendo. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y se llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ok, habiéndole leído los 3, que ya son claros por sí mismos, volvamos al tema.
Ok, todas las escrituras, los tres versículos que yo les leí fueron en los 3 libros diferentes, fueron acerca de lo que Jesús hizo en Nazaret. Jesús fue a Nazaret después de que ya había hecho muchos milagros. Se metió a la sinagoga y empezó a leer una escritura donde le respaldaba del tiempo de Isaías, 400 años atrás. Isaías había declarado que iba a venir el hijo, que iba a venir Dios hecho hombre y se iba a morir puro por nosotros para arrancarnos de la muerte y darnos vida eterna, ¿verdad? Yo se los estoy resumiendo, ¿verdad? Pero eso más o menos fue lo que Isaías dijo en todo lo que les acabo de leer. Entonces él agarra ese papiro, lo desenvuelve y empieza a hablar y les dice, este día se hizo realidad esto, ¿verdad? Entonces, la gente, cuando oyó eso, dijo, oh sí, pues es bien elocuente, tiene bastante palabra, de veras tiene revelación, Dios le ha dado gracia, pero ¿sabes qué? Ya se está pasando este hombre, ¿verdad? Porque mira lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, tú puedes ver que se empiezan a enojar en cada uno de los relatos y que Jesús lo percibe y les empieza a decir, ahorita vas a decir, a ver, hazme un milagro aquí que es tu tierra. Y le dice, de bien te digo que no voy a hacer milagros, sino porque nadie es profeta en su tierra. No creen. ¿Por qué no creía esa gente? Porque lo habían visto de chico. Porque habían visto que era un niño normal. Era el hijo del carpintero. Era hijo de María. Tenía hermanos. Tenía hermanas, ¿verdad? Dentro de esa población. Entonces ellos decían, ¿cómo ahora me dice que es el Hijo de Dios? ¿Cómo de buenas a primeras viene y me dice? Entonces la gente cerró su corazón a recibir realmente lo que Dios había puesto en Jesús, ¿verdad? Y el ministerio que había empezado en ese tiempo. Entonces ahí Jesús no pudo hacer milagros. Y yo quise hablar acerca de este versículo o de estos versículos. Porque ¿cuántas veces tú y yo no estamos igual como esta gente? Me preguntaba hace unos años yo, Paula, ¿cómo ves a Jesús? ¿Estás viendo a Jesús como el hijo del carpintero? ¿O estás viendo a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Cómo es que tú estás aplicando a Jesús en tu vida, Paula? ¿Lo estás viendo como el Hijo de Dios, todopoderoso, nombre sobre todo nombre? ¿O estás viendo a Jesús como un relato de hijo de un carpintero? Porque si tú ves a Jesús como el hijo del carpintero, lo más que Jesús va a hacer en tu vida son unas cuantas sillas y mesas de madera. Pero si tú alcanzas a ver a Jesús como el Señor de tu vida, vas a avanzar a tener todo en Él. Milagros de salud, milagros de prosperidad. Las promesas que vienen en la Biblia van a pasar a ser tuyas. ¿Me explico? Entonces, cuando viene esa revelación a mi vida, yo digo, oh, es tiempo de dejar de ver a Jesús como el hijo del carpintero. Y vamos a ver dónde vengo a avalar todo esto, ¿verdad? Dice que en una parte que es en Mateo 15, 21, 28, habla de la mujer sirofenicia, griego sirofenicia. Ella no era parte del pueblo de Dios, era parte de los gentiles, de la gente pecadora, de la gente que adoraba muchos dioses, la gente que de veras era idólatra. Esa era la cultura de esos pueblos. Entonces viene y se da cuenta que Jesús estaba dentro de una de las casas y se mete y le dice, oye, quiero que sana a mi hija de ese demonio que tiene adentro. Sácale ese demonio. Y le dice, Jesús voltea y le dice, ¿por qué vienes a pedir comida que es para
se los voy a parafrasear como yo lo entiendo, como Paula, pero lo pueden ver en Mateo 15, del 21 al 28, o en Marcos, porque ya le digo que son los mismos, Marcos 7, del 24 al 30. Y viene y le dice, pero ¿por qué me pides que te dé a ti de lo que es para ellos? De lo que es para mi pueblo. ¿Por qué? Porque quieres que te dé de ese pan. ¿Cómo tú, ¿verdad? El pueblo que no es de nuestro pueblo, hasta dijo, ¿cómo puedo darle hasta para a los perritos? Le dice Jesús, si esto es para mi pueblo. Y ella le dice, aún Señor, los perritos comen de las migajas que se caen del pan de la mesa. Fíjate la fe de esta mujer. Jesús estaba probando la fe, no estaba tratando de hacerla a un lado a ella, de hacerla menos. Estaba tratando de ver qué tipo de fe esta mujer que viene de un pueblo que es idólatra y es todo lo contrario a Dios, ¿qué podía sacar de ella? Y ella le dijo, aún los perillos comen de las migajas que se caen del pan de la mesa de los amos. Entonces, ahí es cuando Jesús voltea y le dice, ok, vete, tu hija ha sido sanada. Y fue sanada. Ella llegó a su casa y su hija era totalmente sana. Fíjate, ahí probó fe Jesús. De esa fe quiero hablarte hoy. Vete a Hebreos 11, del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego quiero irme al 6, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios. Entonces, yo no puedo. Por eso Jesús hizo esto con esta mujer. La retó a ir al siguiente nivel de fe, y tú y yo no podemos vivir creyendo que Jesús simplemente vino a la tierra y es una historia, porque entonces nos vamos a quedar en ese nivel de fe en el cual no vamos a tomar ninguna de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Por eso es necesario que aprendamos en este tipo de videos con esa pasión, el que hay palabra que nos va a desatar una fe que va a traer milagros a nuestra vida, milagros tras milagros, milagros increíbles que cuando tú se los platicas a las personas de veras te ven raro, porque vives en otro nivel, un nivel que se llama fe, ¿verdad? Entonces, de todo lo anterior podemos concluir que está en ti o en mí creer que Jesús es un personaje solamente bíblico o es nuestro Salvador, ¿verdad? Está en ti y en mí creer en un Jesús que está colgado en un madero o en un Jesús que ya resucitó, que vive con nosotros, que cuando aceptas ser su hijo y hacerlo Señor de tu vida, viene a morar a tu corazón y Él está, si tú lo dejas, guiando tu vida de una manera sorprendente, ¿verdad? Yo te dejo con eso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres ver en tu vida? Jesús murió por ti y por mí. Ya no tenemos que hacer nada. No hay nada que tenemos que hacer, solo creer, tener fe. No la fe que dice, la que oigo todos los días. Ay, yo tengo mucha fe. Oigo a la gente, digo, wow, ese está en peligro de ataque. Porque no es cierto. La fe se demuestra cuando estás en medio de la dificultad y puedes pararte firme y todavía hablar palabras certeras de que tienes la certeza de que
eso que estás esperando va a ocurrir. Oye, estoy enferma, pero sé que el Señor me está sanando y sé que Él ha dicho que Él tiene mi victoria en el nombre de Jesús y la voy a tener. No importa cuánto tarde, Él tiene mi victoria y yo soy más que victoriosa en Cristo Jesús. Jesús ya sufrió. Tú no tienes que estar haciendo ninguna manda de rodillas, porque entonces estás diciendo que el sacrificio en la cruz de Jesús no fue suficiente. Y eso es una herejía, porque le estás quitando valor a que Dios Padre mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, para que, como dice Isaías 53, y vamos a leerlo, sé que se está yendo largo este video, pero es necesario que yo pueda tocar todos estos temas. Mira, Isaías 53 nos dice la clave, 400 años antes de que viniera Jesús, a lo que iba a venir el Hijo de Dios. Fíjate, dice del 1 al 100. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Está hablando Jesús. Ni hermosura. ¿Cómo quedó Jesús en la cruz? Fíjate, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo trataron a Jesús antes de morir? Dice el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. No dice llevará, dice llevó. A mí no me importa en qué año nazcas, Él ya llevó, si tú puedes creer. Dice, y sufrió nuestros dolores. Ok, habla de enfermedades y dolores. Bye, no hay enfermedad, no hay dolor. Ok, y nosotros le tuvimos por azotado. Le pegaron, ¿verdad? Por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Hasta esos pleitos que haces con la gente, con tus hermanos, con tus padres. Hasta eso pagó Él. Fíjate. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Me brinqué uno. Molido por nuestros pecados. O sea, ¿qué quiere decir que mis pecados? Cuando vengo a llamarlo Señor de mi vida, hasta eso los borra. A mí no me importa qué te diga la gente y si le parece a la gente o no. Él borra los pecados porque su muerte en la cruz lo valió. A mí no me importa que alguien no esté de acuerdo con eso. La pura vida y la pura sangre de Jesús valió la pena. Nuestros pecados los limpió con la sangre. Fíjate, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Tienes problemas de conciencia? Vacíala sobre él y dile, Señor, tú ya llevaste. Dame la paz, dame tu paz. Dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Wow! Isaías 53 del 1 al 6 y vamos a ver el 12 porque me encanta lo que dice el 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Amigos, hermanos, yo no sé cómo veas a Jesús tú. Yo no sé si tú todavía lo estabas viendo como un Jesús, el cual está en un madero colgado, o puedas tener algún día de veras la sabiduría o la decisión de tomar a Jesús como el Señor de tu vida. Y voy a hablar, si quieres hacerlo, yo te puedo acompañar en la oración. Es una simple oración donde te arrepientes de lo que has hecho y lo recibes como tu Salvador. Pero en esta ocasión mi video ya se fue muy largo y de veras quiero terminar con esto. Quiero decirte, yo no sé si tú lo has podido visualizar como un Jesús
hijo del carpintero, porque como te dije antes, lo más que vas a poder hacer es que Él tú puedas recibir unas cuantas sillas, unas cuantas mesas, unos cuantos gabinetes del carpintero. Pero si tú decides tomar a Jesús como el Hijo de Dios, el que vino a morir por ti, el que puede ser el Señor de tu vida, en el que el tiempo de que es tiempo de partir con papá, Él va a estar a la derecha como está ahora, defendiéndote, siendo tu abogado defensor, y que puede llevarte a tener una vida plena aún aquí en la tierra. ¿Verdad? Pues Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya venido a caer en tu corazón y que puedas recibir de veras esa esencia del saber que tenemos esperanza en Jesús y que hay muchas promesas que Dios dejó para nosotros y que Jesús las vino a validar con su muerte y te las está ofreciendo a ti, siempre y cuando tú aprendas de ellas y de veras lo ames como tu Señor, ¿verdad? Gracias, Padre. Quisiera orar por ustedes, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que están oyendo esto, Señor. Yo no sé en qué lugar están, yo no sé si están en su cuarto, en su auto tal vez, en su cocina, en cualquier lado que puedan estar en su trabajo, Señor, oyendo esto. Yo te pido, Padre Santo, que puedas traer la revelación sobre ellos, Padre. Aún si tuvieran dolor de cabeza, estuvieran cansados, Señor, que al ver este video pueda recibir de tu paz, Señor, y de tu sanidad en sus cuerpos. Yo declaro, Padre Santo, que tú vas a revelarte, Señor, a ellos, como lo has hecho a mi familia, como lo has hecho a mí. En el nombre de Jesús, Padre, yo los bendigo, Señor, y los bendigo aún, Señor, con la capacidad para tomar la decisión más importante de su vida si no te conocen, que es recibirte como su Señor y Salvador. Amén y amén. Y si no sabes cómo, de veras, escríbeme, mándame un mensaje privado y yo te voy a guiar en eso, que va a ser la decisión más importante de tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Espero que de veras estén siendo de edificación estos videos para tu vida. Y si son, compártelos. Hay gente que tiene que oír esta palabra y no va a quedar. Tú puedes simplemente poner un share o un compartir y de veras que va a llegar en el tiempo correcto, porque no soy yo quien trae la palabra, es Dios quien me da la sabiduría para saber de qué hablar y en qué momento hacerlo. Es toda la gloria y la honra para Él. Yo simplemente soy valiente y me dejo usar por lo que Él quiera traer a tu vida en esta ocasión. Dios te bendiga.